Yo quiero hoy compartir con usted dos cosas. A lo mejor, y es muy probable que solo voy a lograr mencionarle una. El próximo domingo le voy a mencionar la otra, si no llegamos a eso hoy. Pero yo quiero abordar el tema hoy del poder de la oración. Porque como el pastor de este rebaño, es mi responsabilidad que usted conozca lo que hay detrás de la oración, el poder de la oración y el instrumento tan poderoso que es el orar y por qué oramos. Y yo temo que hay muchos creyentes en la iglesia cristiana nicaragüense, y creo que hay muchos aún aquí hoy que no tienen el valor asignado hacia la oración o la importancia de la oración por algunos conceptos de los atributos de Dios que a veces los tenemos confundidos, esos conceptos. Y yo quiero aclarar algunas de esas cosas. Y quiero que con su Biblia en mano, porque no quiero que usted diga, esa es la opinión del pastor Natán. Quiero que con su Biblia en mano usted vea y anote algunos de estos principios y anote estos pasajes y usted compruebe si en algún momento yo estoy exagerando algo que vamos a ver. Y le pido que lo haga con mucho cuidado, con mucha atención. Y antes de iniciar, quiero que vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Mire lo que dice. Esta es la santa, inspirada, infalible y poderosa palabra de Dios. Exhorto. Esto no es un consejo. ¿Estamos claros? Es una exhortación. Exhorto. Un consejo es, mira, te aconsejo, te animo. Esto es te exhorto. Exhorto ante todo. ¿Ante qué? Ante todo. En otras palabras, lo primero. Antes de cualquier cosa. Ante todo. ¿Qué significa todo? No hay una cosa que usted pueda señalar, que yo pueda señalar, que debemos de hacer antes de lo que nos va a decir. Esta no es la opinión del apóstol Pablo. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por ¿cuántos? Todos. ¿Qué significa todo? Todos los hombres. Exhorto que ante todo se hagan oraciones, peticiones. Entonces, cuando alguien me dice a mí: Pastor Natán, usted solo llama al pueblo a orar, eso no es suficiente. Yo digo, ¿qué? No conoces tu Biblia. No conoces la palabra del Señor. Exhorto ante todo. Lo primero. Ante todo, que se hagan rogativas. ¿Ha rogado usted por todos? ¿O solo por los que están con usted? ¿Ha orado usted por todos? ¿O solo los que están a favor suyo? ¿Ha elevado peticiones por todos? ¿Ha orado acciones de gracias? Usted sabe que esto de acciones de gracia, orar acción de gracias, y Señor, te doy gracias por fulano de tal.
Te doy gracias, Señor. Oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Mira el versículo 2. Oiga, palabra de Dios. Versículo 2. Por los reyes. Ahora, en nuestro sistema de gobierno nicaragüense no tenemos un rey. Tenemos un presidente. Entonces, aquí nos dice por los presidentes. Otra vez, le estoy hablando a este pueblo cristiano y por eso digo, se aplica al pueblo cristiano nicaragüense. Dígame dónde estoy exagerando. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ahí cubre a los alcaldes, al Congreso, a la Corte. Todos. Que hagamos estas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por todos. No solo los reyes, los que están en eminencia, pero todos. Eso incluye la persona más alta en eminencia y la persona más baja de la sociedad. Todos. Entonces, cuando yo apelo y digo, como creyentes debemos de doblar rodillas, debemos de orar, clamar al Señor. Hay poder en la oración. Hay aún algunos creyentes que dicen, no, eso es lo mínimo, eso es minimizar esto. Nuestra responsabilidad, nuestra primera responsabilidad, queridos hermanos, es orar. Ahora, ya que la oración es poderosa y cambia las circunstancias, hermanos, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no orar más si la oración es poderosa? Pero temo yo que no oramos más porque tenemos estos conceptos equivocados de unos atributos de Dios, que quiero hablar de eso, por nuestra doctrina o la teología o la forma en que fuimos enseñados o formados. Y tenemos un concepto equivocado de unos atributos de Dios, y específicamente dos de los atributos. Uno de ellos es lo que quiero hablar ahora. Y como está ese concepto equivocado, no oramos más. Pero si conocemos la realidad de ese atributo de Dios, solo ese conocimiento nos va a hacer doblar rodilla y orar por nuestra nación. Orar por la iglesia cristiana en Nicaragua. Orar por el pueblo no cristiano en Nicaragua. Y el primer concepto es este. El primer atributo de Dios, que a veces hay un malentendido en cuanto a ese atributo, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Hay grandes malos entendidos en cuanto a este atributo de la soberanía de Dios. Y lo que sucede, por ejemplo, es que muchas personas culpan a Dios, como Dios es soberano, culpan a Dios por muchos de los males y las tragedias que ocurren en el mundo, que Dios no está haciendo, que Dios no está operando, trabajando, causando ese mal, esa situación. Pero como dice, bueno, Dios es soberano, y le atribuyen esas cosas. Dicen cosas como esto: bueno, Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, y aunque yo ore, igual Dios va a hacer lo que Él quiera. Como Él es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiera. Y esa definición, como Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiera, esa es una mala definición de lo que significa la soberanía de Dios. Y sí, hermanos, claro, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Pero la soberanía de Dios no significa que Dios hace lo que Él quiera. Esa no es la definición de soberanía.
Y así es como entendemos muchas veces, equivocadamente. Entendemos que cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios hace lo que Él quiera. Entonces, ¿para qué orar? O de repente solo hago una breve oración, una breve plegaria y se acabó. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y al cabo, al final del día, va a hacer lo que Él quiere. Esa es una interpretación equivocada de la soberanía de Dios. Entonces, la soberanía de Dios, ¿qué significa? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, bueno, la soberanía de Dios significa que Él, es decir, Dios, reina o gobierna sobre todo. Claro, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Pero el Dios soberano, lo soberano de Dios no es que Él puede hacer lo que Él quiere. Lo soberano de Dios, la soberanía de Dios significa que Él está sobre todo reino. Eso es lo que significa soberano, soberano, reino. Esa es la definición de esa palabra, sobre reino, sobre autoridad. Es decir, Dios tiene toda autoridad, Dios tiene todo gobierno, Dios es el máximo rey, el máximo gobernador. Nadie tiene más poder, más autoridad que Dios. Eso es lo que significa la soberanía de Dios. Entonces, cuando hablamos de un Dios soberano, no estamos hablando de un Dios que hace lo que Él quiera, que Él lo puede hacer. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de un Dios que está sobre todo reino, sobre toda autoridad. Está sobre mi autoridad, está sobre su autoridad, está sobre la autoridad de esta nación, está sobre la autoridad de organismos internacionales, está sobre la autoridad de toda autoridad que existe en el universo. Es soberano, reino. Eso es lo que significa soberano. Dios tiene el reinado supremo. Dios es el gobernador supremo del universo. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, si Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad, si Él es el supremo soberano gobernador del universo, ¿por qué no orarle a Él? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no clamarle a Él? Dios tiene toda autoridad y es el supremo gobernador. Escúcheme. Pero Dios nos dio al ser humano esa autoridad. Se la dio a Adán y Eva. Y Adán y Eva la perdieron. Perdieron esa autoridad que Dios les había dado. La perdieron cuando pecaron. Y le cedieron esa autoridad a Satanás. Y es por eso que hay tanta maldad en nuestro mundo. Y si usted cree que un día se va a eliminar y que a través de esfuerzo humano vamos a eliminar la maldad del mundo, usted mismo se autoengaña. La única ocasión que el mundo estará sin maldad es cuando Dios crea el nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué? Porque el hombre perdió eso. Ahora, ¿se acuerda? Y por el factor de tiempo no voy a profundizar en esto, pero ¿se acuerda cuando Satanás viene a tentar a Jesús? Satanás le dice: si me adoras, yo te doy todos estos reinos. Y usted léalo en Lucas 4, no lo haga ahorita, léalo en Lucas 4. Esto es lo que Satanás le dice: a mí se me han dado estos reinos, a mí se me dieron. ¿De qué está hablando Satanás?
Y en ningún momento, escúcheme, en ningún momento Jesús lo corrige. Ah, no es cierto, mentiroso. Jesús no lo corrige. Él dice, tú adórame y yo te cedo todo esto porque a mí se me ha dado estos reinos. ¿A qué se refiere Satanás a eso? Cuando Adán y Eva pecó. Entonces, ¿qué sucede? Satanás tiene esta autoridad. Pero el Señor, cuando Él viene y da su vida en la cruz del Calvario, Él le quita esa autoridad a Satanás y se la da a la iglesia. Usted, si usted es creyente, si usted le ha rendido su vida a Jesús, es muy probable que usted, ni aún usted, se dé cuenta de la clase de autoridad que usted tiene. No en el mundo terrenal, porque nuestras armas no son terrenales. En el mundo espiritual, usted tiene una potestad tremenda, un poder tremendo que el Señor le ha dado a usted. Entonces, cuando usted ora, no hay nada más potente que eso. Es lo máximo. Es más, Jesús lo dice de esta forma. Dice, te daré las llaves del reino. Y lo que, está la iglesia. Y lo que ates, semejante autoridad. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Yo he escuchado a gente citar ese pasaje y lo citan de una forma tan terriblemente equivocada. Eso no es que yo mando. Y aquí ando atando y desatando porque yo mando. Esa es la autoridad que tenemos. Ahora, le quiero ilustrar esto para que usted vea este principio. Este es un principio espiritual y le voy a ilustrar esto de un exégesis histórico y el exégesis mesiánico de algo que está en Jeremías 32. Y simplemente esa palabra exégesis lo que quiere decir es sacar lo que dice el texto. Entonces, mire, quiero que vaya conmigo a Jeremías 32. Le voy a demostrar esto. Aquí sucede algo que algunos lo leen y simplemente dicen, ah, bueno, una bonita historia y de ahí qué. Le quiero dar la aplicación histórica a esto y le quiero dar la aplicación mesiánica de Jesús para nosotros. Mesiánica, el Mesías, Jesús, la aplicación profética histórica y la aplicación profética para nosotros la iglesia. Mire Jeremías 32. Está ahí, ¿verdad? Jeremías 32, versículo 8. Este es Jeremías. Dice, y vino a mí, otra vez es Jeremías, vino a mí Anameel, hijo de mi tío. No sé por qué no simplemente dijo, y vino mi primo. Es el hijo de su tío, es su primo. Ay, verdad, a veces extendemos más las cosas de lo que debemos. Me hubiera dicho, vino a mí mi primo. Pero vino a mí Anamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová. Es decir, Dios ya le había dicho a Jeremías que esto iba a suceder. Entonces vino a mí mi primo, conforme a la palabra que Dios me había dicho, al patio de la cárcel y me dijo, escuche, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín,
mire esto, porque tuyo es el derecho de la herencia. Otra vez, porque tuyo es el ¿qué? El derecho de la herencia y, hay algo más, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, es decir, pesó para que era la cantidad que le estaba pidiendo, y le pesé el dinero en balanza. Tomé luego, preste atención, tomé luego la carta de venta sellada, según ¿qué? El derecho y costumbre, y la copia abierta. Ahora, permítame darle un poquito de historial de esto rápidamente. Jeremías dice, vino a hablar mi primo y me dice, Dios ya me lo había dicho, pero mi primo dice, cómprame el terreno de mi heredad, dice mi primo, porque es tuyo, es tu heredad, te corresponde a ti. Le dice esas dos cosas. Le dice, porque tuyo es el derecho de la herencia. Yo lo tengo como herencia de mi papá, pero tuyo es el derecho de la herencia y te corresponde a ti el rescate. Lo que esto significa, queridos hermanos, es en el tiempo bíblico, lo que sucedía es que si usted o sus padres o sus antepasados eran dueños de una propiedad, siempre esa propiedad regresaba al dueño original. Siempre. Esa era la ley en el tiempo bíblico. Entonces, si su padre era el dueño original de esa propiedad, entonces se hacían dos cartas, dos documentos, dos libros. Uno era sellado y solo le pertenecía a ese linaje de esa familia de dueño original. La copia abierta se podía transferir, vender, negociar entre familias, entre otros, a terceros, a ajenos. Pero si el dueño original quería esa propiedad, entonces tenía el testamento sellado original que le daba a él el derecho de herencia y de rescate. Bueno, de herencia. Cuando habla de rescate, lo que esto significa es, obviamente, y no le quiero aburrir con mucha historia, pero al escuchar estos términos, obviamente el papá de Jeremías no vivía. Posiblemente murió cuando Jeremías era muy joven, un niño a lo mejor. Y como no podía trabajar Jeremías, ni la mamá de Jeremías, trabajar el campo para producir y tener ingreso, lo que es más probable que el hermano del papá de Jeremías que murió, el tío, le compra a la mamá de Jeremías ese terreno para que ella tenga dinero para sobrevivir, para que no se muera de hambre. Entonces el hermano del papá de Jeremías compra el terreno, está sellado en la carta sellada que sigue siendo del linaje del papá de Jeremías. Pero con la carta abierta se hace la compra donde el tío compra ese terreno. Entonces el tío se lo va a dejar como herencia a su hijo. Y es donde viene y le dice, el primo le dice, compra mi herencia, porque tuyo es el derecho de herencia. A mí me lo van a dejar porque mi padre se lo compró a tu madre hace años atrás, pero ahora y posiblemente, otra vez estoy asumiendo, pero posiblemente ya Jeremías era de la edad que él ya podía trabajar el terreno, ya podía trabajar la tierra, la podía cultivar, podía generar ingresos y podía ahora sí sostenerse él y a su madre. Entonces le dice el primo, ahora sí, cómprame el terreno, porque es tuyo, es de tu linaje. Y tú tienes, dice,
el rescate. Entonces, la primera opción en comprar ese lugar es tuyo, porque tuviese el rescate. Es casi como cuando uno empeña algo y le dice, bueno, empeñaste esto y te doy un mes. Si en un mes me traes los reales, te los regreso, pero si no, se pierde. Entonces, obviamente, no lo van a vender a alguien más. Pero dice, ahora sí, ya tienes la edad que puedes conseguir esto. Ahora consíguelo. Y eso es lo que él hace. Ahora, me llama la atención esos dos conceptos del derecho de herencia y a quien le corresponde el rescate. Y me llama la atención esas dos cartas, una carta sellada y una carta abierta. Acuérdese de estos dos términos, del derecho de herencia y derecho de rescate. Como le dije, la carta sellada siempre tenía el nombre original del quien era el dueño de esa propiedad. Y la carta abierta era donde el tío de Jeremías ahí puso su nombre cuando se lo compró a la mamá de Jeremías. Ahora, ¿qué significa esto? Y usted dice, pastor, ¿y por qué no está contando esto? ¿Cuál es el significado o la profecía histórica en cuanto a esto? Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, porque ellos aquí están en cautiverio, y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, un día va a haber un rescate por esa herencia. Dios le había dado al pueblo de Israel Canaán, su nación, y ahora estaban bajo la esclavitud en una nación ajena. Y Dios le está dando una palabra profética que aunque ustedes han vendido su herencia a otros, siempre hay una carta sellada que es que esa herencia siempre retornará a su dueño original, que era la nación de Israel. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, ustedes van a salir del cautiverio un día y van a regresar a su patria. Ese es el contexto histórico. Ahora, la profecía mesiánica y el contexto profético para nosotros como la iglesia, esto tiene un tremendo significado que representa a Jesús. Jesucristo, queridos hermanos, es el primogénito, dice la Biblia, entre muchos hermanos. Y cuando Dios le da el poder y la autoridad a Adán y Eva, le dio la carta abierta, no la sellada, porque la autoridad que le dio siempre retorna al dueño original. Entonces le dio la carta abierta a Adán y Eva, les dio autoridad sobre el mundo, les dio potestad sobre el mundo. Cuando Adán y Eva pecan, ellos ceden esa carta abierta, le ponen otro comprador, el diablo, y se la dan a Satanás. Y entonces cuando Satanás dice, yo tengo el derecho, Jesús no había muerto todavía, yo tengo el derecho y los reinos son míos, ese derecho se me ha dado a mí. Algunos me ven como que no me creen. Vaya conmigo a Lucas 4, se lo voy a comprobar. Me están viendo como que no le creo, pastor. Vaya a Lucas 4. Ya se va a convencer usted. Lucas capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, 5 dice, y le llevó el diablo, este es a Jesús, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento algunos. ¿Qué dice su Biblia? Todos los reinos de la tierra. Ahora le hago una pregunta. Cuando habla de todos, ¿qué significa todos? Por casualidad está Nicaragua ahí. Imagínese eso, que el diablo cochino y mentiroso le presente a Jesús la bella Nicaragua.
si te arrodillas y me adoras, yo te doy la Nicaragua. Entonces, ¿a quién le pertenece la Nicaragua? Aquí. Vamos a leerlo para que usted se convenza. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré esta, ¿qué? Potestad y la gloria de ellos. ¿De quiénes ellos? No de usted, de las naciones, de los reinos. Le hago una pregunta otra vez. ¿Ahí está Nicaragua? Porque, sigue hablando el diablo, porque a mí, es decir, al diablo, me ha sido, ¿qué? Entregada. Le hago una pregunta, ¿ahí incluye Nicaragua? Ahora hay más cis que antes. Ajá. Porque a mí se me ha sido entregada Nicaragua y Honduras y Costa Rica y los Estados Unidos y las naciones del África. ¿Cuántos reinos dijo que le enseñó? Entonces el reino más grande y el reino más pequeño. ¿A quién se le dieron esos reinos? Dígalo con convicción, ahí está. A mí se me y lo dice, y a quienes quiero se las doy. Yo determino a quién se las quiero dar, dice el diablo, porque a mí se me dieron. Yo tengo carta de compra-venta. Es la carta abierta, no es la carta sellada, pero él la tiene. Entonces dice, a quien quiero la doy. Si tú postrando me adoras, todos, ¿a qué se refiere todos? Los reinos. Ahí está Nicaragua. Es que a veces lo leemos y qué chamuco el diablo, ¿verdad? Ay, qué feo. Y no lo aplicamos. Oye, cuando habla de todos los reinos, ¿significa solo los que había en aquel tiempo? ¿O todos los reinos de haber? Si él era dice que se le ha dado toda potestad y gloria sobre estos reinos. A veces lo que vemos en algunas naciones y vemos que es la gloria de Dios, a lo mejor no es la gloria de Dios. Dice, esa gloria a mí se me ha dado y yo la puedo dar a quien quiera. Obviamente, esto es antes de que Jesús muriera, conste. Para allá voy. Esto es antes de que Él muera. Para que usted no crea que todavía la tiene Él. No sale aquí diciendo, el pastor dijo que Nicaragua es del diablo. No salga diciendo eso. Preste atención. Era. Aquí Jesús no había dado su sangre. No había comprado la iglesia. ¿Estamos claros, verdad? Era. Y ahora le voy a demostrar de quién es. Jesús no lo corrige. No dice, no hombre, eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Satanás tenía esa carta, la carta abierta, la carta sellada. Siempre quedó con Dios, con el dueño original. Y le dio carta abierta a Adán. Adán se la traspasó al diablo. Y luego vino Jesús, el que tiene el derecho de herencia. ¿Ya ve? Y no solo tiene el derecho de herencia, a él le corresponde el rescate. Entonces, él es el genuino, verdadero heredero original, pero ya se ha vendido, ya se ha traspasado. Entonces le toca a él, el heredero originario de ese poder y autoridad, rescatar,
pagar para rescatar la carta abierta. ¿Me sigue, verdad? Ya ve la profecía mesiánica en esto. Y Jesús viene y Él paga con su sangre, y Él vuelve a tomar la autoridad que originalmente es de Él. Él es el heredero original. Él toma la autoridad. ¿Y qué hace con esa autoridad? Imagínense. Se la da a la iglesia. Yo soy un evangélico cristiano lavado por la sangre de Jesucristo, que conoce este libro y que tiene una relación íntima con el soberano, gobernador máximo de lo que existe. Y Él me dice a mí que es autoridad sobre los reinos. Se la ha dado a la iglesia. Y me sorprende que andan algunos cristianos ahí como que andan todos derrotados y debilitados, y que usted tiene la autoridad. ¿Cómo ejerce la iglesia esa autoridad? Ahí está, amigo. En la oración. En la oración. Cuando usted ora, precisamente, queridos hermanos, porque Dios es soberano, precisamente por esa razón, porque Él tiene toda autoridad, usted ora. Y el creyente que diga: no es necesario orar, hombre, al cabo Dios va a hacer lo que Él quiera, no conoce la palabra de Dios, no conoce la autoridad que tiene. Hay una tremenda autoridad que usted tiene. Mire, yo sé que ya es la hora de terminar, pero quiero leerle un pasaje más. ¿Me permite? Mire, hay que aprovechar, Macario, que esto no es diario. Mire, le voy a leer un largo pasaje, pero quiero que usted lo lea conmigo. ¿Ok? Ok. Vaya conmigo a Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer bastante, pero no se distraiga. No se distraiga. Mire lo que dice Apocalipsis 5. Antes de leerlo, míreme. Algunos empezaron a leer. Este es el que escribió este capítulo, es Juan. Él ve una visión y él es introducido al cielo para ver lo que sucede. Y mucho de Apocalipsis eso es, esa revelación celestial. Y mire, esto no es que él andaba medio dundo y me lo soñó ahí, que después digo, esto debe ser de Dios. Dios le dijo, y Dios le dijo: lo que ves, escribe. Y ahí está. Y por eso tenemos el capítulo 5, ese registro. Mire lo que pasa. Y vi, este es Juan, y vi en la mano derecha, versículo 1, Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado. Ajá, ¿dónde escuchó eso antes de usted? Un libro sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno,
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ahí está el dueño original, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y capas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Oh, aleluya. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Dónde escuchó esto de naciones? De todas las naciones. Ahí está. Otra vez. Él es el digno. Él es el dueño original. Y luego sigue diciendo: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que ha creado, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los 4 seres vivientes decían: amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero con convicción: amén. El que tiene la potestad sobre esta nación es la iglesia a través de Dios. Usted tiene potestad para atar violencia y desatar paz. Usted tiene esa potestad. Yo tengo esa potestad. El problema es que, ¿por qué? ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Porque Él tiene todo poder. El problema es que desconocemos esto. Sabemos que Él es soberano, pero desconocemos lo que esto significa y y las implicaciones de esto. Queridos hermanos, la iglesia no es algo religioso. Y quien tiene la autoridad, el que tiene la autoridad, es la iglesia. El Señor nos las dio. Te voy a dar las llaves del reino. Imagina las llaves del reino. Usted tiene llave de su casa, llave de su carro. Y eso es lo que hace, le da el acceso. Y dice: y lo que aten. El problema es que muchos no saben atar.
lo que hacen es quejarse. Se quejan en oración. Y no es que estoy señalando, criticando, pero yo los oigo. Vamos a orar y es más queja que oración. No sabemos lo que la autoridad que tenemos para atar y desatar. Esta es la razón por la cual oramos. Esta es la razón que yo quiero que Casa de Mi Gloria ore. Quiero que esto nos defina a nosotros como iglesia. Y yo le he dicho un sinnúmero de veces, hermanos, aquí esta es una familia de fe. Tenemos esta autoridad, iglesia. Entonces, en los meses que vienen, ¿qué pasará? Uno no sabe. Pero usted no diga, bueno, pasará lo que pasará porque Dios es soberano. Usted está aplicando mal ese concepto. Usted diga, porque Dios es soberano y Él es el que tiene la carta sellada original, yo con más razón voy a orarle a Él, porque Él tiene el poder de hacer la diferencia. El que hace la diferencia es Él. ¿Estamos claros? Póngase sobre sus pies.